noches y bienvenidos a Debería Ser Noticia, un programa en el que vamos a tratar asuntos silenciados por los grandes medios de comunicación, temas que harán sonrojar a la clase política española. Esta semana veremos los estragos que causa la ideología de género, lo que sucede cuando el Partido Socialista gobierna en España, lo que le ha sucedido a Google cuando denunciaba la brecha salarial. La violencia doméstica no solo la sufren las mujeres, también los hombres. Lo que ocurre es que los grandes medios silencian estos casos. Por último, la izquierda y su obsesión por la opresión jerárquica. Mientras gran parte del mundo se levanta contra la ideología de género, sus promotores tienden a responder que la ideología de género en verdad no existe. ¿Existe o no existe la ideología de género? Podemos definir la ideología de género de una manera muy sencilla. La ideología de género es, en una palabra, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. La idea medular de la ideología de género es que sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno y en consecuencia estamos llamados a deconstruirnos. Ahora bien, aquellos que argumentan que la ideología de género no existe, rara vez nos dicen qué entienden ellos por ideología. Ideología tiene dos grandes acepciones. Una acepción clásica que entiende a la ideología como un conjunto de ideas contrarias a la razón, contrarias a la ciencia. Esta concepción de ideología ha sido, por ejemplo, la de Carlos Marx. Carlos Marx veía la ideología como un espejo a partir del cual uno veía su imagen invertida, las patas para arriba y la cabeza para abajo. Otra acepción de ideología la brinda hoy en día la ciencia política, que entiende por ideología un conjunto de ideas que, al margen de su veracidad o de su error, sirven para movilizar grupos sociales y políticos específicos. ¿La ideología de género existe o no existe entonces? Tanto si tomamos la primera acepción como la segunda acepción de ideología, la ideología de género es efectivamente una ideología. No solamente porque se opone a la ciencia biológica, a la anatomía, a la fisiología, a la psicobiología, a la genética, a la embriología, a las neurociencias, sino porque además ese conjunto de ideas mistificadoras y falsas sirven para catalizar la movilización política de dos grupos específicos, las feministas más radicales por un lado y los movimientos LGBT por el otro. Ahora bien, el problema con la ideología de género no es simplemente que sea una ideología, no es simplemente que sea anticientífica. El problema con la ideología de género es que representa un grave ataque a nuestras libertades individuales. La ideología de género no se puede sostener de no ser por el concurso del Estado. No hay ideología de género sin estatismo. Mírese cualquier país de Occidente que esté aplicando políticas de género y lo que va a ver es un Estado en constante expansión a expensas de la libertad individual de sus ciudadanos. Pongamos esto con un ejemplo claro. Supongamos que Juan se autopercibe como Superman. Él tiene toda la libertad y todo el derecho del mundo de autopercibirse como él quiera hacerlo. Supongamos que Juan, que ahora se autopercibe como Superman, nos dice que se va a arrojar desde un rascacielos. Juan evidentemente puede hacerlo. Lo que no tiene derecho Juan es formar un lobby de personas que se autoperciben como superhéroes y obligarnos a nosotros los ciudadanos a que los percibamos como ellos se autoperciben y mucho menos obligarnos a financiarles sus capas de superhéroes, a financiarles sus tratamientos para convertir su cuerpo en el cuerpo de superhéroes y mucho menos meterse en la conciencia de nuestros hijos y educarlos a través de un sistema adoctrinante en que ellos también pueden ser como Juan el superhéroe. Y ejemplos como este, que evidentemente es algo exagerado, se dan en otro nivel en nuestros países más frecuentemente de lo que pensamos. Por ejemplo, mi país, Argentina. Un señor llamado Sergio cumple sus 60 años. Ocurre que en la Argentina las mujeres se jubilan con 60 años y los hombres con 65. Sergio, muy perezoso, dice: no quiero ir a trabajar más y tengo un estado que me dice que la sexualidad depende de mi autopercepción, que yo soy sexualmente aquello que yo defino ser, no solamente para mí mismo, sino para los demás. ¿Qué hizo entonces Sergio? Fue al Estado, se cambió su sexo frente al Estado
estafó al pueblo argentino porque ahora se jubiló 5 años antes. En Argentina también estamos pagando con nuestros impuestos un programa de televisión pública que se llama Todes. Sí, Todes, porque ahora todos somos tan tontos que no sabíamos hablar y estas élites iluminadas de la ideología de género nos van a reeducar en nuestra forma de hablar. Eso es lo que se llama lenguaje inclusivo y en la Argentina ya lo estamos pagando con nuestros propios impuestos. Veamos otro tipo de ejemplo, un caso argentino, el de Babi Echecopar, un periodista, locutor, tiene un programa de radio, fue muy crítico con las feministas y recibió una sanción de la justicia. La justicia le ha ordenado ahora al señor Echecopar que él tiene que darle un espacio en su programa radial a feministas y, entre comillas, especialistas en género, durante X cantidad de minutos todos los días. Babi Echecopar y todo su equipo tienen terminantemente prohibido refutar a las feministas y a los especialistas de género antes, durante y después de su participación. En Europa, por supuesto, esto adquiere ribetes más radicales. Veamos el caso de Suecia. El partido de izquierda recientemente propuso una ley para obligar a los hombres a orinar sentados en los baños públicos. Consideremos también el caso de Hazte Oír, la ONG española que en marzo del 2017 lanzó a las calles un autobús anaranjado que decía: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. De inmediato, un juez emitió una orden para inmovilizar el autobús, afectando la libertad de circulación y de expresión de Hazte Oír, bajo la presuposición de que decir semejante cosa era un crimen de odio. Después de todo, según la ideología de género, existen niñas con pene y niños con vagina. En febrero de 2019, el gobierno socialista español terminó retirándole a Hazte Oír su utilidad pública precisamente por criticar el dogma de género. Mientras tanto, en el País Vasco se ha pedido la prohibición del fútbol como deporte en los colegios porque se dice que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. ¿Tanto se mete el Estado en tu vida bajo la hegemonía de la ideología de género que, por ejemplo, tomemos el caso canadiense? Allí, un proyecto de ley pretende penalizar a aquellos que utilicen pronombres de género equivocados. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, yo, llamándome Agustín, si en Canadá digo que en verdad soy Agustina y me autopercibo como una mujer, y un canadiense se confunde y me trata a mí como él en vez de ella, yo podría judicializarlo y él podría terminar hasta 6 meses preso por no aplicar el pronombre de género correcto respecto de mi nueva identidad de género. Pensemos, si no, en otro reciente caso de la Argentina. Florencia de la B, un travesti muy famoso de mi país, recientemente en la ciudad de Carlos Paz, ganó el premio a la actriz del año. A un locutor cordobés se le cruzó por la cabeza criticar esa premiación alegando que el premio a la actriz del año correspondía a una mujer. Hoy ese locutor está enfrentando un proceso judicial y ha sido ya castigado por instituciones estatales por expresar su opinión al respecto. Los ejemplos abundan y llevaría horas enunciarlos todos. Lo bueno es que en América Latina tenemos todavía la posibilidad de levantarnos. Todavía estamos a tiempo para decirle no a la ideología de género, sí a la vida, sí a la familia, sí a la libertad. La ideología de género ofrece liberación, pero uno da vuelta a la página y se encuentra en todos los casos con una nueva prohibición. Se encuentra con un Estado avasallando los derechos individuales de sus ciudadanos, aumentándole los impuestos, diciéndoles qué pensar, qué no pensar, cómo hablar y cómo no hablar. Nadie que defienda verdaderamente la libertad individual puede estar en favor de una ideología que no solamente amplifica las dimensiones del Estado, sino que se mete con lo más íntimo del ser humano, con su conciencia. Por eso es imprescindible, ahora más que nunca, y aprovechando la pluralidad de fuentes que la red nos ofrece, salir finalmente de la ignorancia, contrastar las informaciones para poder tener una opinión verdaderamente propia y libre. Soy Agustín Laje, para los ignorantes. Fijaos, este es el Estado español cuando no gobierna el PSOE.
Y en este mismo instante, justo aquí, comienzan a gobernar los socialistas. Vemos cómo se llevan por delante la economía, la concordia, la unidad, el dinero, una auténtica limpieza, no me digáis que no. Y es que cada vez que los socialistas cogen el timón del país, hay que echarse a temblar. Un partido con una larga y tenebrosa historia que jamás se ha dado por vencido en su afán por destruir la nación. Les excita reventar el país para que luego lo arreglen los que vienen detrás. Pero la gente ya se cansó de verles destrozar España y el PSOE no ha vuelto a ganar unas elecciones desde el año 2008. Y ellos tenían que volver de alguna forma, porque sus ansias de destrucción no se contenían más. Y la única forma era aliarse con todos los que, como ellos, desean cargarse este país. Y si no tuvimos suficiente con el indigente mental de Zapatero, la mejor forma para capitanear la nueva destrucción de España era coger a un completo inútil, enfermo de ambición y sin escrúpulos, Pedro Sánchez. Pero no nos equivoquemos, Pedro Sánchez no está solo en esto, es el ADN del PSOE, está en sus genes, es un trabajo en equipo en no dejar descansar en paz al país y joderlo cada vez que gobiernan. Así que hoy vamos a hablar de la ruina a la que nos enfrentamos cada vez que gobiernan los socialistas. Cómo consiguen tirar abajo todo lo que construyen los españoles con mucho esfuerzo debido a su tradición golpista y criminal. Comenzamos. Antes de nada quiero dar la enhorabuena al PSOE y a Pedro Sánchez por el fantástico resultado que Pinocho Tezanos le da al CIS, nada menos que un 33% y 150 diputados. También nos indican desde la NASA que gana en Marte, en Júpiter, y nos ha llegado un mensaje encriptado de radio de la sonda Voyager 2 que dice que el PSOE también ganaría en un exoplaneta cercano a la nebulosa de Orión. Incluso en Ceuta y Melilla. Vamos con el primer punto. El PSOE es especialista en destruir todo rastro de buen funcionamiento de la economía. Su especialidad es coger una economía saneada y en crecimiento y hundirla en la miseria. Felipe González dejó cuando se fue del gobierno un 20% de paro, un déficit del 5,5% y la caja de la seguridad social quebrada, sin hablar de la famosa retahíla de casos de corrupción como los fondos reservados, los GAL, el terrorismo de Estado financiado por el Ministerio del Interior y del que el señor X salió indemne. Después de que el PSOE dejara el gobierno, el paro bajó casi 10 puntos. El déficit se redujo casi a cero y el país empezó a crecer al 2,5%. Pero después llegó nuestro amigo ZP para volver a dejar el paro en el 24%, que por la inercia de la herencia recibida llegó hasta el 27% 2 años después. Y tras bajar de nuevo en esta ocasión casi 12 puntos, el PSOE volvió a la carga con una moción de censura para volver a provocar la mayor destrucción de empleo en 3 años, es decir, desde el inicio de la recuperación. Yo siempre me he preguntado una cosa. ¿Qué es lo que lleva a alguien a votar al PSOE? Porque en el PP son unos corruptos, ¿vale? Pero al menos la economía la manejan más o menos bien y el país prospera cuando gobiernan. Ahí tienes un incentivo para votarles. Podemos, bueno, no han gobernado nunca, si eres de izquierda pues te pueden atraer un poco, aunque tengan una ideología chavista corriéndole por las venas. Ciudadanos pues tiene un perfil muy centrista y progre y también puede captar el voto liberal y progresista. Pero el PSOE, además de corruptos, son unos ineptos y arruinan el país cada vez que gobiernan, por lo que no sé qué lleva a la gente a votar a este esperpento de partido. Realmente cada vez menos gente. Por eso no han vuelto a ganar unas elecciones y siempre que llegan al poder es tras una desgracia o un golpe de Estado. Pero el PSOE es un cáncer que se resiste a desaparecer, aunque los ciudadanos les den la espalda una y otra vez. Es algo así como un oso panda, un animal abocado a la extinción desde hace años por ser un animal completamente inútil para la naturaleza, y que los seres humanos se empeñan en mantener vivo y obligarlo a reproducirse. Pues el PSOE es nuestro oso panda, pero al menos los pandas son bonitos y achuchables. El PSOE lo más parecido a un animal que tiene es Carmen Calvo, que guarda ciertas similitudes con un critter, que encima ni siquiera es un animal. Como he dicho, en enero se ha iniciado la destrucción de empleo que tanto gusta al PSOE, porque no creáis que lo hacen solo por ineptos. Su estrategia es la de siempre, convertir a España en una inmensa Andalucía llena de parados y dependientes del Estado para crear votos fieles que tengan la barriga llena. No soportan estar fuera del poder, pues como he dicho muchas veces, consideran el país suyo y por supuesto crear una masa de votantes atontada con leyes educativas sectarias y adoctrinadoras, rebajando al mínimo el nivel educativo y premiando al fracasado. Aquí podemos ver un gráfico sobre el paro en los distintos gobiernos. El PSOE convierte la gráfica en una auténtica montaña rusa y no de emociones. También gracias al nuevo gobierno del PSOE, Pedro se va dejando un inmenso agujero en las cuentas de 16.000 millones, que por supuesto no tendrán que arreglar ellos, y por primera vez desde 2013, es decir, desde que se inició la recuperación, la industria española entra en recesión. Pero oye, que igual es coincidencia, porque todas las crisis le tocan a los pobres socialistas.
El PSOE es especialista en crispar a la sociedad, dividirla, enfrentar en bandos y romper consensos. En el año 96 Aznar ganó las elecciones por una diferencia mínima de un punto. ¿Visteis a Felipe González preocupado? Yo tampoco. De hecho, si hubiera querido podría haber seguido gobernando, pactando con otros partidos, pero la figura de Felipe estaba ya desgastada, así que la estrategia era clara. De hecho, era muy comentado en las tripas del PSOE en aquella época: vamos a dejar a este enano gobernar porque la derecha en este país no aguanta más de 4 años gobernando. ¿Qué pasó? Pues que al igual que Napoleón se le subestimó por su estatura. Durante el gobierno de Aznar se produjo el periodo de mayor expansión económica desde los años 60. El paro descendió de forma brutal y todos los indicadores económicos resucitaron, colocando a España como una de las grandes potencias mundiales. Bien, explicado esto, como iba diciendo, el PSOE estaba convencido de volver al poder en el año 2000, pero no contaba con que había gente que también sabía gobernar, así que tras estos datos económicos y la consiguiente mejora de la calidad de vida de los españoles, ocurrió la pesadilla que nadie esperaba en el PSOE. El PP ganó por mayoría absoluta en el año 2000 y seguro que todos notasteis un cambio en el panorama político en ese año, ya que fue a partir de ahí cuando los socialistas se propusieron volver al poder para no soltarlo jamás, ya que vieron que la derecha también podía ganar. Fue ahí donde nacieron las leyes ideológicas que luego explicaremos, y cuando los socialistas se lanzaron a la calle por cualquier cosa contra el gobierno, ya que la estrategia del PSOE era culpar absolutamente de todo lo que pasara en España al gobierno. La oportunidad de oro vino con el accidente del Prestige, el mayor accidente ambiental ocurrido en España y del que el PSOE supo sacar tajada como nunca. Como siempre, los socialistas son expertos en simplificar problemas para culpar a otros, y en este caso redujeron el accidente a que había sido culpa del PP por alejarlo de la costa. No te contaron, por supuesto, que el Prestige era un petrolero griego con bandera de las Bahamas, que realizaba un trayecto desde Rusia a Gibraltar y que se hundió debido al mal estado del mismo, y cuyo único culpable fue, según la sentencia, su capitán, que conocía el deplorable estado del buque. El accidente habría ocurrido igual si se hubiera alejado o acercado a la costa, pero el PSOE supo rentabilizar esta catástrofe. No le sirvió de nada, así que Antonio Miguel Carmona propuso una alternativa: fue hundir otro Prestige. El accidente del Jack 42 fue otra ocasión del PSOE para rentabilizar electoralmente otra desgracia: un avión militar español que partió desde Afganistán y se estrelló en Turquía, y que los socialistas culparon al gobierno por el mal estado del mismo en el momento del vuelo. De nuevo, los tribunales le quitaron la razón, aunque como siempre no copó grandes titulares, ya que se concluyó que, si bien es cierto que el avión no estaba en buenas condiciones, la culpa fue únicamente de los pilotos ucranianos que volaban en condiciones de extremo cansancio debido a las horas de vuelo acumuladas y a la fallida maniobra de aterrizaje. Sí, el Ministerio de Defensa tuvo la responsabilidad civil de haber contratado el transporte a esa empresa ucraniana, una empresa a la que luego Rubalcaba regaló 274.000 euros, estando ya condenada. El no a la guerra, otra oportunidad del PSOE para crispar a la sociedad y protestar contra el gobierno incendiando las calles. Así que el PSOE intentó rentabilizarlo de nuevo. Por su hipocresía las llevó a retirar las tropas de Irak cuando ZP llegó al gobierno, para mantener e incluso a duplicar las que había en Afganistán, a pesar de que ambas hacían exactamente las mismas funciones y las de Irak no dispararon un solo tiro. Pero nada de esto funcionaba para volver al gobierno. El PP seguía con mayoría absoluta en todas las encuestas. Así que ocurrió la traca final: los atentados del 11 de marzo. No me voy a extender mucho en esto, ya que todo el mundo sabe lo que ocurrió y cómo el PSOE rebasó todos los límites morales al utilizar los muertos y saltarse la jornada de reflexión para conseguir lo que llevaban años intentando: volver al gobierno. Los trenes destruidos a los 2 días, ningún autor material condenado, DNIs y cintas con el Corán perfectamente colocadas, concluyeron que había sido Al-Qaeda. Pero eso sí, cuando las desgracias ocurren bajo los mandatos del Partido Socialista, son desgraciadas coincidencias. Veas el accidente de Spanair, donde la culpa solo la tuvieron los pilotos, o el accidente de Alvia, cuya vía fue construida por Pepiño Blanco, sí, ese que se reunía con empresarios en gasolineras, pero le cargaron el muerto a Ana Pastor. Las leyes ideológicas y la politización de colectivos ha sido clave en el PSOE desde que ZP llegó al poder. Siendo conscientes de que habían perdido a la clase obrera, pues se dieron cuenta de que también votaban a la derecha, empezaron a poner etiquetas y a apropiarse de luchas sociales. Es el caso de los LGTBI, el feminismo, el antirracismo, etc. Los gays deben estar toda la vida agradecidos al PSOE y votarles hasta el fin de sus días porque les hayan permitido casarse. Y recuerda que si eres gay y no votas a la izquierda, no eres gay, eres un maricón y un bujarra. Al igual que si eres mujer y votas a la derecha, eres una alienada.
Que nadie se engañe, el PSOE no defiende ni a los gays ni a las mujeres. El PSOE defiende a los gays y a las mujeres que les voten. Aunque si te toca Dolores Delgado para defenderte, pues date por jodido, porque a esa le da igual a quién votes. Eres un maricón y punto. También se promulgaron otras leyes como la de la memoria histórica para dividir de nuevo a la sociedad en bandos. También se le ocurrió a Pedro Sánchez exhumar a Franco para sacar de nuevo a los fantasmas del fascismo. Es la misma historia de siempre, aunque por suerte ya nadie se traga sus tonterías. La ley del aborto, pasando de una ley totalmente consensuada a una que se le ocurre a ZP y que rompió todo consenso, o la famosa y aberrante ley contra la violencia de género, sobre la que ya hice un vídeo y que os dejaré en la descripción. Todas leyes para ganarse a colectivos sociales y enfrentarlos a la derecha. Pero ya sabéis que la izquierda siempre tiene salidas para todo, y cuando la derecha tiene éxito, siempre es por algo que hicieron que luego desembocaría en un desastre. En esta ocasión culparon del llamado milagro económico español a la famosa ley del suelo, que si bien tuvo algo que ver con la burbuja inmobiliaria, no fue ni de lejos ni su causa ni la causa de la crisis económica, ya que esta ley lo que hizo fue liberalizar el suelo para que todos los terrenos fueran urbanizables y así bajar el precio de la vivienda. Pero los culpables de que eso no se produjera no fue la ley, sino las cajas de ahorros politizadas hasta las trancas por el PP y por el PSOE, que concedían créditos por encima del valor de mercado, produciéndose así una sobredemanda desorbitada que hizo que la oferta se redujera a pesar de la liberalización del suelo. Y esto no fue fruto de que la gente se volviera loca con el suelo urbanizable, sino por la mejoría de la situación económica que activó el ADN español de endeudarse hasta las trancas en cuanto conseguían ahorrar un dinerillo. Cosa que está ocurriendo de nuevo y no hay ninguna liberalización del suelo. La mejoría económica producida durante el gobierno de Rajoy no existía durante los 7 años de su mandato. Todo eran recortes, precariedad y pobreza. Hasta que ellos han cogido el gobierno y de repente todo va a las mil maravillas. El empleo precario ha desaparecido, los trabajadores han recuperado su dignidad, los pensionistas también, y han recuperado la sanidad pública, que se ve que no existía desde 2011. Eso sí, no te cuentan el hachazo social de ZP en 2010 con el mayor recorte social de la historia, donde eliminó un 8% del presupuesto en sanidad y educación, dejó a la dependencia sin presupuesto y recortó en absolutamente todas las partidas sociales habidas y por haber. Es sabido por todos que el fin que ha perseguido siempre el PSOE es destrozar este país. No sabemos con qué fin. Es como en las películas de los Power Rangers cuando el villano quiere destruir el mundo y dices, ¿pero para qué quiere destruirlo? Pues no lo sabes, pero se lo quiere cargar. Pues esto es lo mismo. El PSOE siente tal profundo odio por España que nunca ha cesado en su empeño por desmembrarla. Sí, ya lo intentaron en los años 30, intentando convertir a España en un satélite de la URSS, o uniéndose al golpe de estado de Companys, con ZP destrozando al país moral, social y económicamente. Y ahora Pedro Sánchez ha intentado darle la estocada final, gobernando con todos los que odian España. Podemos, independentistas y filoetarras. Las continuas bajadas de pantalones del gobierno ante los secesionistas, sus intentos por volver a la crisis económica o su intención de despertar otra vez en los muertos de la guerra civil así lo acreditan. Todo este lío separatista cogió aire cuando ZP dijo que aprobaría cualquier estatuto que saliera del Parlamento de Cataluña. Y cuando el Tribunal Constitucional tumbó parte de este estatuto, los indepes se pillaron un cabreo de 3 pares de cojones. Y si a eso le sumamos que por primera vez en muchos años un gobierno tenía mayoría absoluta y no necesitó el apoyo de los nacionalistas, ya implosionaron y comenzaron de nuevo con el coñazo de la independencia, uniéndose a supremacistas y xenófobos, concediéndole todo lo que quieren a sabiendas de que le puede perjudicar electoralmente. Pero bueno, ellos se creen que sirve de algo ignorar las manifestaciones contra su amado líder, como la última en Colón, que como todos sabéis, los medios progres independentistas se han confabulado para decir que ha sido un pinchazo, como si viviéramos en los años 50 y no existieran móviles, ni fotografías, ni redes sociales que acreditaran que fue un rotundo éxito, como muestra este vídeo que algunos han intentado hacer pasar por fake, como si fuera de otra manifestación, aunque se vea perfectamente el cartel de Netflix que fue colocado el pasado diciembre. Y a esto se sumaron los numerosos insultos de intelectuales como Eva H. llamando mierdas a los manifestantes o Pepiño Blanco calificándolos de fachas. ¿Qué opinión le merece la concentración de ayer en Colón? Uy, demasiado facha junto para tan poca cosa. E incluso el propio partido del gobierno tilda a la concentración democrática de fascista.
Pues esta es la realidad del cáncer de España. Esta es la forma en la que los socialistas destrozan el país cada vez que lo pillan, sabiendo que no son capaces de llegar al gobierno limpiamente. Algún día hablaré de la forma en la que los socialistas han llegado siempre al poder, ya que nunca ha sido bajo condiciones normales. En el 36 con un pucherazo en las elecciones, en el 82 un año después del golpe de estado del 23F, en 2004 tras un atentado terrorista y ahora con una moción de censura. ¿Qué se inventarán en las próximas elecciones para seguir en el poder? El 28 de abril lo sabremos. Nunca subestiméis a los socialistas, pues tened por seguro que algo tendrán preparado para evitar que la derecha vuelva al poder. Hola a todos, soy un tío blancuetero y hoy os quería hablar de Google y de la brecha salarial, o de la iniciativa de Google para afrontar la brecha salarial. Porque hay un importante problema social, como ya muchos sabéis, y es que las mujeres cobran menos por hacer el mismo trabajo que los hombres. Por lo que Google, de acuerdo a sus ideales adquiridos alrededor de la justicia social, pues se propuso hacer un estudio interno para determinar si la compañía estaba pagando de menos a las mujeres y a otras minorías. Google Work for Life. A decir que a mí de entrada, pues implementar una igualdad distributiva en todos los puestos de trabajo, independientemente de los criterios individuales que se apliquen a cada trabajador, pues me parece una burrada. En mi anterior trabajo, por ejemplo, tenía el mismo puesto que un compañero y no cobrábamos lo mismo. De acuerdo a criterios que para nuestro jefe pues trascendían cualquier sesgo identitario y que tenían que ver más pues con nuestro rendimiento, antigüedad, responsabilidades adquiridas con el tiempo, disponibilidad, esas cosas. Cosas que la persona al mando pues tiende a analizar a través de ciertos criterios subjetivos y que creo que es importante tener en cuenta a la hora de medir los méritos de cada uno a la hora de analizar nuestros sueldos, más allá de nuestro color de piel o nuestros genitales. Es decir, si tú estás más dispuesto a hacer horas extras, a responder a situaciones de emergencia un fin de semana, o simplemente muestras más interés que el que simplemente hace las cosas por cumplir, pues es normal que dos personas que tienen un puesto similar cobren distinto de acuerdo a valores que van más allá de su sexo, y establecer por defecto un sueldo medio a todas las personas que trabajen en los mismos puestos, pues en definitiva no me parece muy justo. Pero bueno, yo no soy tan woke como Google, así que ellos se apañen. Y Google, de acuerdo a sus valores alrededor de la diversidad, pues decidió abordar de forma interna este problema alrededor de la brecha salarial. Y condujeron pues un estudio para ver si las mujeres y las minorías estaban cobrando menos de lo que deberían. ¿Y qué se encontró Google?, os preguntaréis. Según el New York Times, Google se mueve para solucionar la equidad salarial y se da cuenta de que no está pagando lo suficiente a muchos hombres. Esto es justicia poética. Así es, lo que Google descubrió fue que había más hombres que mujeres que estaban recibiendo menos dinero por hacer un trabajo similar. Es buenísimo. ¿Y qué hizo Google, no? Pues para compensar este problema otorgó 9,7 millones en compensaciones a 10.677 empleados que estarían siendo pagados por debajo de lo que deberían de acuerdo a estos criterios de equidad salarial. Y los hombres representarían el 69% de la fuerza laboral de la empresa. Sin embargo, recibieron un porcentaje desproporcionadamente más alto de dinero de estas compensaciones. El caso es que Google realizó este estudio respondiendo a las acusaciones que decían que la compañía pagaba menos de lo que debería a las mujeres. De hecho, estaban haciendo frente a una posible demanda colectiva por parte de 8.300 empleadas que estarían denunciando a la compañía por pagarles menos a las mujeres que a los hombres por hacer el mismo trabajo. Y resultó que Google, que eran super woke, pues hicieron este estudio para solucionar la brecha de género y resultó que eran los hombres los que estaban pagados por debajo de la media, así que les tuvieron que compensar más que a las mujeres. Ni hecho aposta. Pero claro, salieron enseguida los expertos en diversidad y brechas de género para decir pues que estos estudios no habían tenido muchos factores clave en cuenta. Unos problemas y unos factores muy complejos y muy subjetivos y que por supuesto no se pueden superar considerando cuánto se les paga a las diferentes personas por hacer el mismo trabajo. Vaya por Dios. Las mujeres y las minorías raciales a menudo no tienen las mismas oportunidades y deben superar ciertos sesgos cuando son contratadas o cuando compiten por ascensos. Es decir, cuando hay brecha salarial, pues la brecha salarial vale para denunciar la discriminación entre hombres y mujeres. Sin embargo, cuando la brecha salarial no sale a deber, pues nos inventamos cualquier otra mierda de esas incuantificables a partir de problemas estructurales subjetivos e imposibles de medir. La estrategia, tú. Google, sin embargo, remarcó que su estudio cubría el 91% de los empleados de Google y comparó su remuneración, salarios, bonos y acciones de la empresa dentro de los tipos de trabajo, niveles de trabajo, desempeño específico y su ubicación. Un análisis, por lo visto, bastante exhaustivo que tenía en cuenta casi todas las variables posibles. Que es lo que tiene al final trabajar con ingenieros, ¿no? Que el análisis de un problema va a adquirir un cariz que desde luego no te lo da la sociología. Pero claro, hay mucha gente, sobre todo muchos ideólogos, a los que estos análisis pormenorizados y exhaustivos pues no
les gustan, no son su cup of tea, por así decirlo. Y aquí apareció Joelle Emerson, que es la fundadora y CEO de la empresa Paradigm, que se dedica a proporcionar estrategias de diversidad e inclusión a grandes empresas. No estaba nada contenta con estos análisis de Google, pero nada. Entre otras cosas, y posiblemente porque Google había decidido realizar un estudio multivariable por su cuenta y no a través de su empresa. Porque si Google hace estos estudios por su cuenta, pues su empresa basada en la diversidad y la inclusión, pues no gana los dineros, ¿no? Aunque a mí me da la sensación de que a Google probablemente se le dan mejor este tipo de estudios, ¿no? A la hora de cuantificar ciertos factores en el entorno y en las personas individuales, habida cuenta de que Google se dedica a precisamente esto. Aunque bueno, sabes que una persona es idiota cuando te especifica sus pronombres en su biografía de Twitter, así que donde no hay, pues tampoco se puede rascar mucho, ¿no? Y Joelle Emerson dijo pues que esta corrección de la brecha salarial pues solo sirvió para beneficiar a un grupo que está dramática y excesivamente representado en ingeniería y que enfrenta menos barreras de acceso y oportunidad en el campo. Y aquí es cuando esta gente pues se vuelve tan vaga, ¿no? Barreras estructurales, menos oportunidades, nada concreto y específico, por supuesto. Claro, es lo que tiene trabajar con grandes ideas, pero no con datos, ¿no? Por eso en los estudios de Google pues sale lo que sale. Y esta mujer pues dijo que Google parecía estar promoviendo un sentido de la igualdad defectuoso e incompleto, asegurándose de que hombres y mujeres recibían el mismo dinero por el mismo trabajo. Aunque cualquiera diría que esa es precisamente la queja cuando se habla de un asunto como es la brecha salarial. Que es una queja absurda y que no tiene en cuenta de forma pormenorizada el contexto de cada individuo, pero es que siempre se ha tratado de esto. Es decir, de denunciar la diferencia estadística en relación al sueldo de todo el colectivo de hombres contra todo el colectivo de mujeres. Ya está, esto era la brecha salarial, amigos. Pero ahora ya no, y para la señorita Emerson la igualdad distributiva en los salarios no es lo mismo que abordar la equidad, lo que implicaría pues examinar los obstáculos estructurales que las mujeres enfrentan como ingenieros. Es decir, cuando las mujeres son pagadas menos es debido inequívocamente a una discriminación estructural. Sin embargo, cuando resulta que están sobrepagadas en relación a su entorno, entonces resulta que hay que estudiar causas más profundas y más subjetivas y hacer nuevos estudios hasta que los resultados nos digan exactamente lo que nosotros queremos leer. Y esta parece básicamente la premisa. Si tu hipótesis no se adapta a la realidad, pues haremos que la realidad se adapte a nuestra hipótesis hasta que la realidad nos escupa los resultados que nosotros queremos. Y esto es lo que hace, al fin y al cabo, que estos dogmas sean eternos e infinitos, es decir, nunca se van a solucionar en tanto en cuanto las hipótesis y los relatos que plantean están absolutamente desarraigados de la realidad. Es como aquel dicho que decía que alguien nunca tendría lo suficiente de algo que realmente no deseaba. Y con esto pasa exactamente lo mismo, no importa cuántas soluciones o cuántas medidas implementemos, si el diagnóstico, para empezar, es un diagnóstico fallido. Podemos estar aplicando estas medidas hasta la eternidad o hasta que nos demos cuenta que nuestra hipótesis de base estaba equivocada, algo que esta gente jamás va a reconocer. Así que tenemos brecha salarial para rato, amigos. Y me hace mucha gracia que estas quejas vengan sobre todo de la CEO de una empresa de la nueva y bollante industria que está surgiendo en Norteamérica alrededor de las D+I, que son las siglas para diversidad e inclusión. Nosotros esto lo tenemos en la forma de esta perspectiva de género que está tan presente en todos los estratos de la administración pública hasta el punto de que ya tiene carrera propia la cosa. Y estas en América pues tendrían su análogo en empresas como Paradigm o Training Industry, que se habrían especializado en asesorar a diversas compañías sobre planes de inclusividad y diversidad. Está muy bien para que las fotos de empresa pues parezcan un anuncio de Benetton, pero que realmente pues no tiene ninguna ventaja material más allá de este falso halo de modernidad y progresismo. Y hay que tener cuidado porque jugar a políticas identitarias con tu empresa pues te puede salir caro. Y es que desde que Google se metió en estos jardines está afrontando por un lado las demandas de las mujeres que dicen haber sido pagados por debajo de la media, y por otro lado está afrontando la demanda de James Damore, que dice que en Google se discriminan a hombres blancos con ideas conservadoras. Recordar que James Damore, del que ya he hablado en algún vídeo, fue despedido de Google por hacer un memorándum en el que explicaba por qué no había tantas mujeres en las áreas de STEAM. Algo que ni siquiera fue iniciativa del propio James Damore, sino que fue requerido por la misma empresa para abordar el tema de la brecha de género. Y claro, al investigar, pues encontró argumentos a partir de estudios contrastados que mostraban diferencias innatas entre hombres y mujeres a la hora de elegir sus carreras. Algo absolutamente tabú estos días. Y bueno, James Damore fue despedido. Y es que hay algo en estos ideólogos, ¿no?, que rehuyen sistemáticamente de análisis exhaustivos y pormenorizados de los temas que denuncian. Algo que normalmente es porque los resultados de estos análisis, cuanto más rigurosos tienden a ser, pues más tienden a desmentir los dogmas a partir de los cuales quieren moldear nuestra realidad. Y efectivamente, uno de estos dogmas es el de la brecha salarial. Ya en 2005, Warren Farrell escribió el libro de ¿Por qué los hombres ganan más?, en el que a partir del estudio de múltiples variables llegó a la conclusión de que esta diferencia en el salario medio era debido a distintas
decisiones que los hombres y las mujeres toman a lo largo de su vida y no necesariamente a partir de discriminaciones sexistas. Farrell hizo un estudio brutal e hizo una lista alrededor de distintos factores que diferenciaban los salarios entre los individuos. Entre estos factores se encontraban cosas como elegir una carrera en el campo de tecnología o ciencias puras y no de artes o ciencias sociales, aquellos trabajos que tendían a ser más peligrosos dentro del mismo área, por ejemplo, los periodistas de guerra estaban mejor pagados que los periodistas que hacían reportajes sobre mascotas exóticas, por ejemplo. De entre los trabajos que requieren poca educación, aquellos en los que los trabajadores tienen un trabajo físico y están más expuestos, pues también tendían a estar mejor pagados que los trabajos dentro de una oficina o dentro de un recinto. Otra era los trabajos que requieren que estés disponible una vez acabada la jornada laboral, tendían a estar mejor pagados que aquellos en los que acababas tu jornada y te podías olvidar hasta el día siguiente. Tendían a obtener más recompensas los trabajos con más riesgos, trabajar en horario durante los peores turnos, estar más abierto a cierta movilidad laboral, y todos estos eran factores en los que predominaba el sexo masculino. Incluso entre las mujeres y los hombres que eran propietarios de algún negocio, es decir, que eran sus propios jefes, los hombres trabajaban 38,6 horas de media en relación a las 29,9 horas que invertían las mujeres. Y es que para la mayoría de las mujeres, el dinero no era el objetivo principal de comenzar su propio negocio, sino que era tener más tiempo para ellas. Un estudio realizado por el Instituto de Tecnología de Rochester encontró que solo el 29% de las mujeres dijo que la acumulación de riqueza era una prioridad importante, mientras que esta era la principal prioridad para el 76% de los hombres. Y la conclusión de Warren Farrell era que aunque los hombres ganasen de media más que las mujeres, sus vidas estaban menos diversificadas y en general su calidad de vida era peor. Si miramos las posiciones de las mujeres y los hombres en un área muy determinada y muy concreta para determinar si hubiese una diferencia salarial, nos encontraríamos lo siguiente. A finales de 2018 apareció un nuevo estudio realizado por Valentin Bolodny y Natalia Emanuel de la Universidad de Harvard que hacía justamente esto. Y lo que hacían era analizar de forma pormenorizada los datos de la Autoridad de Transporte de la Bahía de Massachusetts. Es decir, comparaban los sueldos de los operarios de trenes y los conductores de autobuses. Ya que se trataría de un área sindical muy controlada, con salarios por hora uniformes, donde hombres y mujeres se adhieren a las mismas reglas y reciben los mismos beneficios. Los trabajadores ascendían a puestos superiores en base a la antigüedad en lugar del rendimiento, ¿no? Que alguien podría decir que el rendimiento es una percepción más subjetiva que tendría a discriminar a mujeres por encima de hombres. Y además, los trabajadores masculinos y femeninos de la misma antigüedad tenían las mismas opciones a la hora de elegir horarios, rutas, vacaciones y horas extraordinarias. Es decir, el sector de transportes de Massachusetts era un área donde no habría margen para que un jefe sexista favoreciese a los hombres por encima de las mujeres. Y los investigadores, aún así, descubrieron que las mujeres que operan trenes y autobuses ganaban menos que sus compañeros varones. Y a partir de esta observación, pues empezaron a buscar posibles causas, ¿no? Examinando de forma pormenorizada las horas trabajadas y los horarios desde 2011 a 2017, teniendo en cuenta factores como el sexo, la edad, la fecha de contratación, la permanencia en el cargo y si un empleado estaba casado o tenía personas a su cargo. Y descubrieron que los conductores masculinos de trenes y autobuses trabajaban alrededor de un 83% más de horas extraordinarias que sus colegas mujeres. Y además tenían el doble de probabilidades de aceptar un turno de horas extra con poca antelación. Aproximadamente el doble de mujeres que de hombres nunca tomaban horas extra. Además, los trabajadores varones usaban un 48% menos del tiempo libre disponible de acuerdo a la ley de licencia médica familiar de la que dispondrían cada año. Las trabajadoras tenían más probabilidades de tomar rutas menos deseables si eso significaba trabajar menos noches, fines de semana o días festivos. Además, los padres varones eran más propensos que los varones sin hijos a buscar el dinero extra que daban las horas extraordinarias. Y las madres tenían más probabilidad de desear más tiempo libre que las mujeres sin hijos. En definitiva, la diferencia media en los ingresos masculinos y femeninos en el área de transporte de Massachusetts se explicaba a partir de las distintas decisiones y prioridades que tomaban mujeres y hombres, y no a partir de discriminaciones sexistas o arbitrarias. Y los autores concluían diciendo lo siguiente: la brecha salarial de $0,89 en nuestro entorno se podía explicar completamente a partir del hecho de que teniendo las mismas opciones en el lugar de trabajo, las mujeres y los hombres tomaban decisiones diferentes. Y claro, los ideólogos, cuando se les argumenta este tipo de cosas, inmediatamente empiezan a decir que esto es producto de una cultura machista y patriarcal, que condiciona a las mujeres a tomar estas decisiones. Y aunque es cierto que evidentemente la cultura juega un factor clave a la hora de tomar nuestras decisiones, lo que no podemos decir es que los individuos no pueden ser responsables entonces de sus decisiones simplemente por estar influidos por nuestra cultura. Y en definitiva, la brecha salarial es solo una forma gruesa de observar la relación de hombres y mujeres con su entorno laboral. Una brocha gorda que se ha desmentido una y otra vez, pero que nos repiten todos los años como la peli de Ben-Hur en Semana Santa. Y este 8M, pues la brecha salarial no falla. Y por desgracia hay políticos que lo usan para rascar votos y hay empresas que lo compran en sus ansias de tener una imagen más moderna y progresista. Y en esas está Google estos días. El gigante tecnológico, movido por las corrientes y las modas de las políticas y
identitarias, decidió que debía abordar la brecha salarial para atraer a más mujeres. Para ello, sus directivos decidieron que más mujeres que hombres deberían tener un salario ajustado al alza para tener en cuenta factores como la forma en que fueron compensados en relación con sus compañeros. Y después de este tipo de partidas presupuestarias para pagar más a las mujeres, esta situación supuestamente discriminatoria se invirtió, y en el estudio que calculaba la equidad salarial se vio que había más hombres pagados por debajo de la media. Algo que es esperable cuando aplicas políticas redistributivas a partir de vaguedades marcadas más por líneas ideológicas que por medidores serios. Y ahora se encuentran que tienen que andar compensando a hombres de acuerdo a sus políticas de empresa alrededor de la igualdad de salarios, enfrentándose tanto a denuncias por parte de mujeres como de hombres que dicen haber sido discriminadas por sus sexos y por sus ideas, y al tiempo que se multiplican nuevas industrias que ven oportunidades de negocio en la implementación de esta diversidad por decreto. Bien jugado, Google, bien jugado. Una prueba más de entre las miles que hay ya de la mala idea que es dejarse llevar por ideólogos a partir de eslóganes chillones pero vacíos de contenido y abrazar políticas basadas en nuestra raza y nuestro sexo que ponderan nuestra identidad grupal por encima de nuestra identidad individual, alimentando el racismo y el sexismo en sus ansias de crear una utopía perfecta que siempre se trata de materializar de distintas formas pero que nunca llega, porque si no, no sería una utopía. Yo es que en mi opinión no existe la violencia de género. Lo que existe son personas que no saben resolver sus conflictos de forma pacífica. Nadie tiene la exclusiva. Hay hombres violentos, esto es innegable, y hay mujeres violentas, esto también es innegable. En todo caso, podemos destacar que el hombre suele ejercer principalmente la violencia física y la mujer la violencia psicológica, aunque también hay mujeres violentas que ejercen violencia física. Bueno, aquí tenemos lo que podríamos llamar derecho penal de autor. Un mismo hecho tiene una pena mayor en función de quién lo haga. En este caso, si lo hace el hombre, tiene una pena mayor. La ley es la que ha hecho el legislador y además recientemente ha habido sentencias por parte del Tribunal Supremo en las que incluso se ha llegado a sentar como criterio que cualquier agresión del hombre a su pareja o expareja es violencia de género. Mira, el caso de la sentencia que comento es el siguiente, además ocurrió en Zaragoza. Una pareja está en un sitio y empiezan a discutir. Ella le pega un puñetazo a él. Él le responde con una bofetada y ella le pega una patada. Pues bien, al final esto llega al juzgado. En primera instancia, en el juzgado de lo penal son absueltos los dos. El Ministerio Fiscal apela a la Audiencia Provincial, se confirma la sentencia, absueltos los dos, y el Ministerio Fiscal presenta recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Pues bien, el Tribunal Supremo por esos hechos condena a los dos. A él le impone una pena de 6 meses de prisión y a ella de 3 meses de prisión. Y lo que dice el Tribunal Supremo es que cualquier agresión de un hombre a una mujer, sea legítima defensa, sea en defensa propia, sea para repeler una agresión, da igual. Cualquier agresión de un hombre a una mujer es violencia de género. No es que sea un fallo de la ley es la que tenemos desde el año 2004, Ley Orgánica 1/2004, de protección integral contra la violencia de género. Se han ido haciendo distintas reformas y luego pues cada juzgado, cada tribunal, y en este caso concreto el Tribunal Supremo la va interpretando. No es un fallo, es una interpretación que nos podrá gustar más, nos podrá gustar menos, podremos decir que no estamos de acuerdo, pero es una ley y una interpretación de la ley. Una cosa es la ley y otra es la justicia. Evidentemente es una ley injusta, y el problema que tenemos es que los jueces no están para hacer justicia, están para aplicar la ley. Y entonces, cuando partimos de una ley injusta, lo que se administra no puede ser justo. Pero hay que tener en cuenta una cuestión, y es que aquellos casos en los que la víctima es el hombre se suelen silenciar. Por ejemplo, en España mueren 60, 70 mujeres al año. Y esto, desde luego, es una cifra intolerable, hay que acabar con esto. Pero, sin embargo, en los medios de comunicación nos sale que al año mueren 20, 30, 40 hombres a manos de sus parejas o exparejas. Claro, ¿podemos hablar de datos? Pues si nos los proporcionan, sí. Si se ocultan, no. Es como el tema de las muertes de niños a manos de sus progenitores. Un dato sorprendente es que mueren más niños a manos de la madre que a manos del padre. Sin embargo, solo suelen salir en televisión cuando son a manos del padre. E incluso
recientemente, el año pasado, hubo 2 casos seguidos muy curiosos. Un padre en un hospital coge a su hijo y se lanza por la ventana. Y se dice, asesinato machista, el hombre se ha tirado y ha matado al niño. A los pocos días, creo que fue en Murcia, por allí, una mujer hace exactamente lo mismo. Pues dicen que la pobre mujer se ha suicidado y bueno, el niño pues no se sabe lo que le ha pasado, el niño murió, pero se silencia, como si no hubiera pasado nada. Desde luego, el tratamiento informativo que se le da a una misma noticia es muy diferente en función de qué sea. Y luego los datos, pues bueno, los datos se manipulan como se quiere. Hombre con hombre no hay ningún problema, se aplicaría el Código Penal puro y duro. Ten en cuenta que todo lo que es violencia de género se entiende que es aquella que ejerce el hombre sobre la mujer y más concretamente sobre su pareja o expareja. Entonces, si me hablas de hombre con hombre, aquí no hay violencia de género. Código Penal, si hay unas lesiones, si hay unas vejaciones. Si me preguntas si la mujer sobre la mujer, pues interesante debate. Pero como violencia de género solo es la que ejerce el hombre sobre la mujer, en el caso de parejas lesbianas, pues tampoco es violencia de género. Esto es algo que llevo un tiempo madurando, pero es que no puedo más. Esto de las opresiones jerárquicas, ¿no? Como que hay unos arriba, los privilegiados, en contra de los discriminados. Los opresores y los oprimidos. Los ricos oprimen a los pobres. Los blancos a los negros. Los hombres a las mujeres. Los heteros a los LGTB. Los cis a los trans. Venga. He debatido sobre la opresión y me han dado esta definición. Leo. La opresión solo se puede ejercer de un grupo social opresor a otro oprimido dentro del marco de dicho sistema social. Porque yo preguntaba que es que ¿acaso no se puede dar opresión entre mujeres? ¿No puede un LGTB oprimir a uno que no lo sea? ¿Por qué no? ¿Por qué esta distinción? Me contestaban que es que damos un significado a opresión que es muy distinto al real. Bueno, vamos a buscar el significado en el diccionario. Opresión. Sensación molesta que produce la cosa o persona que oprime. Oprimir. Ejercer sobre alguien una autoridad excesiva o injusta. Otro. Producir angustia o agobio a una persona. ¿Me están vendiendo la moto? Le están dando el significado que les dé la gana. ¿Es que para que se dé opresión tiene que haber un respaldo histórico social? Es decir, ¿no puede haber más víctimas oprimidas que no estén dentro de esos grupos que ellos consideran oprimidos históricamente? No sé, a mí esto, lejos de querer visibilizar estos colectivos minoritarios oprimidos, lo que está haciendo es invisibilizar otros que a lo mejor también son minoritarios. Y encima dirán que es una cuestión de sensibilidad hacia esos grupos y tal. Perdona, me parece que hay muchísima más sensibilidad en las personas que piensan en todos, no solo en unos grupos concretos. Y dirán que es egocentrismo y no sé qué. Egocentrismo el vuestro que solo valen vuestros colectivos. Que una persona que condena todas las opresiones, todas las discriminaciones, también tiene en cuenta esas. ¿Qué os pensáis? Todas las discriminaciones a personas LGTB, por el racismo, por sexismo, por todo. Por supuesto, es que todo entra. Pues hace poco, debatiendo, salió una persona diciendo que ¿cómo se osaba comparar una agresión LGTB con una agresión por ser pelirrojo? Resulta que formulando esta pregunta eres tú el primero que está comparando las discriminaciones. Creyendo que una es menos grave que la otra. Estás menospreciando y dando más valor o más gravedad a la que sufre el colectivo que tú defiendes. Es que por ser pelirrojo los insultos duelen menos, los golpes duelen menos. Y quien dice pelirrojo dice cualquier otra característica. ¿Es que tienen un escudo invisible protector o qué? Además se da por hecho que la persona que pertenece al colectivo no puede ser nunca agresora. Y la persona que está fuera tiene más posibilidades o una condición como superior que le da poder para discriminar a los demás. ¿Es que no os acordáis de los frikis, de los empollones, de la gente que tiene sobrepeso? ¿Formamos un colectivo también para esta gente? Ellos sufren de discriminación, de opresión, de insultos, de amenazas, de agresividad, de todo, pero no merecen esa protección que vosotros pedís. Encima incluso tendréis el morro de, por sus características socioeconómicas, tildarles de opresores. Pagan justos por pecadores y se benefician víctimas que no lo son. Yo leo a muchas feministas y hacen alusión al colectivismo. Es decir, tienes unos privilegios a los cuales debes renunciar por el bien colectivo, por el bien común.
No porque ellas, estas mujeres, no sufran opresión, quiere decir que otras no la sufren. Vaya, que se apropian del sufrimiento de otras mujeres que ellas no padecen, y que probablemente no lo sufran por ser mujeres, sino por otras condiciones como la pobreza o la religión. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Pero luego les preguntas por esas mujeres que están verdaderamente oprimidas porque sí que hay un sistema que lo respalda, porque sí que lo hay en algunos sitios, no aquí, pero lo hay. Y dicen, ay no, es que ellas ya tendrán que hacer su propia lucha. Es que ellas son libres, ellas deciden eso. No se mojan y encima se contradicen. No digo que no se tenga que luchar por las injusticias y por las discriminaciones. Estoy diciendo que aquí no nos pasa por ser mujeres, ni por la condición sexual, ni por la raza. No, nos pasa a todos. Seas hombre o mujer, tengas la orientación sexual que tengas, vengas del sitio que vengas, tengas la situación económica que tengas, no importa tampoco cuán estructurada sea tu familia o no, ni la religión, ni el físico, ni tu personalidad, ni tus decisiones de vida. Hay decenas y decenas de factores que influyen para que tú sufras discriminación, y todos somos susceptibles. Por eso me da la sensación de que se están invisibilizando casos de bullying, de acoso escolar, de niños que no tienen estas condiciones y que están sufriendo. Porque ahora no se paran de ver campañas y noticias y todos contra el bullying LGTB, contra el racismo, no sé qué. Y está muy bien, pero es que te estás olvidando de muchas personas. ¿Qué pensará el niño al cual están discriminando y el cual está recibiendo agresiones de cualquier tipo, que no cumple esas condiciones, que no entra en ese colectivo? ¿Cómo se sentirá? Más cositas que dicen. Leo. Se necesita un día del orgullo porque gracias a ti o cualquier persona machista, fascista, racista, de todo, el resto del año no se les permite ser parte de la vida cotidiana sin que alguien les señale. Idem con el feminismo y con las mujeres. A ver, es que las personas LGTB hoy en día aquí no forman parte de la sociedad y no están totalmente aceptadas y son queridas. Pero sí ha habido hasta una época de moda, de furor, de esto. Eras guay si lo eras. Además, ¿quieres vivir sin que nadie te señale? Pues lo siento, te va a pasar siempre. Seas hombre o mujer, hetero, homo, cis, trans, feo, guapo, alto, bajo, te va a pasar siempre. Gilipollas los hay y los habrá toda la vida. Suda de ellos, no te aportan nada. Y todos lo hemos podido tener muy difícil cuando varios gilipollas se han unido para tocarte las pelotas. Y no me digas que ahí no hay un grupo opresor versus otro oprimido. Porque la opresión funciona así, es un grupo que se cree superior por X motivos contra otro que es considerado inferior por ciertas características, por ser diferente en cualquier cosa. Pasa así. Y me molesta mucho que parece que tienes que etiquetarte para que los demás no te etiqueten de algo negativo para ellos. Porque no hace falta decir a los cuatro vientos lo que eres, ni las decisiones que tomas en tu vida personal, íntima, privada. Porque es irrelevante, porque puede ser cualquier cosa y ser aceptado o rechazado de la misma forma. ¿Y por qué no le doy más importancia, más allá del ámbito privado? Porque no me define y porque no le incumbe a nadie. Así que basta ya de ir de pobrecitos y de víctimas cuando realmente eres un privilegiado, cuando en otras partes del mundo están pasando cosas muchísimo peores, aberraciones. Que es ahí donde hay que incidir. Deja de quejarte por tonterías cuando es una cuestión simplemente de que no aceptas que alguien piense algo distinto de ti, porque hay personas a las que les resbala y otras que no. Hay gente que le afectan más las críticas que otras. Críticas ofensivas e injustificables, ¿vale? A esas me refiero. Porque la gente es cruel seas como seas. Y a lo mejor hay personas LGTB que no han sufrido discriminación en su vida, que han nacido en un ambiente inclusivo y respetuoso y no han tenido ningún problema. Es que los hay. Y me estás diciendo que una persona LGTB no puede ser opresora y no puede agredir a nadie. Es que no, este planteamiento no está bien formulado. Que hay lugares donde la homosexualidad es un delito. Me jode muchísimo que unas víctimas sean consideradas más pobrecitas o que es más grave lo que les sucede por su condición. No es justo, porque todos sufrimos por igual. Incluso puede que más, es que depende de muchas cosas. Y que hoy en día aquí, en España y en muchos otros países, gozamos de libertad. Por favor, vivid. La opresión no entiende de sexo, raza, género o clase. Hasta entre mismo sexo, misma raza, misma clase, puede haber opresiones. También pueden darse al revés, de los de abajo a los de arriba. A mí, las mujeres que me hicieron bullying eran de cualquier clase social y hasta de cualquier raza. Españolas y no españolas, ricas y pobres, de todo tipo. Eran las jefas del barrio, opresoras on fire. Y desconozco su orientación sexual ni me importa. Así que nada, bravo.